Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Bueno, con el trabajo de la artillería rusa de fondo, que todo sea que ahora justo no lo escuchéis, no se grabe bien el audio, pero bueno, pues es cierto que la ofensiva en Avdiivka sigue, así que muy probablemente podáis apreciar eso, precisamente el trabajo de la artillería rusa mientras voy hablando, y esta, pues cuando se produzca, va a ser también mi forma de transmitiros no solo algunas reflexiones respecto a, pues según qué cosas, ya sea el conflicto. Ostras, ahora sí que ha sonado, o sea, ha sido como muy... No sé si lo habéis sentido o no, pero es que de repente como que ha temblado un poco el edificio. Bueno, pues transmitiros no solo las reflexiones respecto a diferentes asuntos, sino también pues mostraros una parte, ¿no?, que podáis sentir conmigo, una parte de la realidad que se vive particularmente aquí en la República Popular de Donetsk, más particularmente aún en la ciudad de Donetsk, que está pues bastante cerca, se podría decir, del frente de Avdiivka, que ahora mismo es el principal. Vale, está reventando todo. Están bombardeando Donetsk ahora mismo. ¿Lo podéis escuchar? Acaba de reventar. Estoy viendo a ver dónde. Probablemente en el otro lado. Ah, sí. Lo veo. Joder. Qué cerca. ¡Hostia! Joder. Están bombardeando ahora mismo. Ostras. No sé dónde está. Ahí hay una llegada, pero esa es la anterior. No sé dónde hay otra. Vamos a hacer lo siguiente, para que yo ahora no me líe a contaros la actualidad de unas cosas y de otras. Vamos a hacer dos cosas en particular. Hay dos pequeños anuncios que voy a hacer para que todos aquellos que queráis consultar la primera cosa o la segunda podáis hacerlo, y después vamos a pasar directamente con la reflexión, puesto que hay cosas en ella que intuyo que me pueden tomar bastante tiempo, pero intentaré resumirlo lo máximo posible. En primer lugar, todo lo que se refiere tanto al conflicto ucraniano, de cómo van avanzando los frentes, cómo está la situación, etcétera, 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 cuando no hay informes diarios, está en mi canal de Telegram. Y por otra parte, también en mi canal de Telegram está la actualidad geopolítica y muy particularmente el conflicto palestino-israelí, que pues os voy actualizando. Ahora, por ejemplo, han soltado a 2 rehenes estadounidenses. Esto muy probablemente forme parte de unas negociaciones que terminen en la apertura del paso de Rafah, que es la única salida a día de hoy de la Franja de Gaza, para que puedan de alguna manera, pues eso seguramente lo hayáis escuchado. Bueno, pues para que de alguna manera puedan salir esos refugiados de la zona. Todo eso está en mi canal de Telegram, que es liusibaya o @liusibaya, todo junto. Lo voy a repetir 1001 veces, pero así vamos a hacer el completo de las noticias. Por otra parte, recientemente, esta misma semana, también he hecho un vídeo sobre un tema que habéis preguntado bastante, de pues esta supuesta relación entre Israel y Hamás, pues de qué forma Israel en su momento prácticamente creó a Hamás y por qué lo hizo. Esto está en mi canal de Liusibaya Geopolítica, donde podéis seguirme para más análisis en profundidad, pero muy en particular a todos aquellos a los que os interese de alguna manera el conflicto palestino-israelí y queráis saber más, en este caso sobre la organización de Hamás. Os invito que veáis este vídeo que hice pues analizando la situación. Dicho esto, vamos a pasar directamente al tema.
Y el tema que nos ocupa hoy es una reflexión que me encantaría compartir con vosotros. Es que se lo he estado leyendo a varios analistas, algunos de ellos incluso estadounidenses, si no me equivoco el medio se llama Atlantic, es un medio bastante reputado en Estados Unidos. Yo lo venía pensando desde hace tiempo, pero sí que es cierto que a mí se me escapaba un detalle histórico que justo en Atlantic habían citado y entonces caí. Sí, efectivamente, este vídeo se titula como que Hamás ha ganado a Israel. Muy probablemente algunos os penséis que se trata de una especie de clickbait, pero en realidad nada más lejos de la realidad. Voy a exponeros aquí unos hechos, basándome sobre todo en este hecho histórico que os comento, para que vosotros mismos podáis decirme después si estáis de acuerdo o si no, y hasta qué punto realmente Israel ha caído en una trampa en la cual pues le estaban esperando desde hace tiempo, y además no solo ha caído en una trampa, sino que volvió a caer en la misma trampa. Dicho esto, vamos a analizar los hechos por partes. Veréis, ya en uno de los vídeos analizamos pormenorizadamente el hecho de por qué Israel a día de hoy, haga lo que haga, muy probablemente se termine encontrando en una situación muy compleja para sí mismo y de alguna forma termine perdiendo. Es decir, si Israel lleva a cabo esa operación terrestre, pues, bueno, no, empecemos por otra parte. Si Israel al final no se atreve a llevar a cabo esa operación terrestre porque decide negociar, porque le parece demasiado, porque hay demasiada presión internacional, lo que sea, la imagen de Israel, por un lado de puertas hacia afuera, dentro de la comunidad internacional, quedará completamente por los suelos, uno. Por otra parte, la imagen de Israel en su interior, o sea, de la opinión pública israelí, será igualmente terrorífica. O sea, teniendo en cuenta, ahí cayeron en la misma trampa en la cual cae Ucrania una vez tras otra y le ayudan los medios occidentales a caer ahí, como la expectativa es tan alta, Netanyahu ya ha hablado de que esta operación terrestre es que va a ser el acabose, van a erradicar a Hamás. Claro, todo el mundo espera la comunidad internacional a ver qué hacen, pero también esperan los israelíes, y sobre todo esas expectativas, teniendo en cuenta que en un inicio incluso comentamos el hecho de que esta operación de Israel pudiera formar parte, o sea, pudiera de alguna manera haber sido provocada por el propio Israel, porque vamos, yo no me voy a creer en la vida que en el Mossad no tenían ni idea. De hecho, desde Egipto avisaron de que jamás esto lo fuera a llevar a cabo. Lo que pasa es que sí creo que ellos no calcularon las consecuencias ni se imaginaron que sería para tanto. Se imaginaron un ataque de toda la vida, dijeron nos vamos a organizar una guerrilla de 3 días, Netanyahu tiene la imagen pública por los suelos dentro de Israel, así que vamos a sacudir un poquito a la opinión pública y ya verás tú qué bien nos va a salir la jugada. Pues al final la jugada les salió mal, y en este sentido, pues claro, si no entran, mal. Si entran, pues casi que peor en muchísimos sentidos, en términos de pérdida de vidas israelíes, que al final la población israelí, hombre, no es tan grande. Estamos hablando, no recuerdo si eran 20 millones, quizás, igual me equivoco, corregidme por favor, que alguien ponga en comentarios la población de Israel. Me sé muy bien, y este es un dato sí muy importante, que los estados que rodean a Israel suman alrededor de 460 millones de personas. Es decir, Israel se encuentra rodeado de enemigos, ¿no? Entonces, claro, por un lado son pérdidas propias, por otro lado son pérdidas en términos de vidas civiles, que eso también provocará muchas reacciones, probablemente encadenadas dentro de la comunidad internacional. Por otra parte, también hay que tener en cuenta la respuesta, ¿no? Dentro de esa reacción, la respuesta de ese mundo árabe que forma, que consta de cerca de 460 millones de personas, repito. O sea, Israel ahí se está jugando una partida muy complicada, y hoy no vamos a mencionar todas las partidas de ajedrez que se han desatado alrededor de
de este tema, pues en términos de Irán, Estados Unidos, Irak, Rusia, o sea, eso lo guardaremos para otro vídeo aparte. Ahora vamos a los hechos de por qué Israel ha caído en una trampa. Muy probablemente jamás lo que haya querido provocar, porque ya ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, no, el embajador de Israel, juraría, ya ha dicho, uy, por Dios, ya ha dicho que la operación terrestre es inevitable. Bueno, todos entendemos que muy probablemente terminen entrando allí. El terreno va a ser muy complicado, estamos hablando de combates en ciudad y a partir de aquí ahora va a venir el ejemplo histórico. Y hay algunas opiniones con las cuales he de confesar que concuerdo, de que jamás lo que esperaba de Israel, de vez en cuando miro a ver qué pasa, pero vamos, ya muy probablemente lo estéis escuchando lo que está sucediendo, que muy probablemente jamás lo que esperaba era precisamente, lo que quería provocar era precisamente esa operación terrestre llevada a cabo por parte de Israel. ¿Por qué? Porque eso... por lo que ya hemos comentado de la reacción, sobre todo de cara al exterior, de la comunidad internacional, la reacción del mundo árabe y sobre todo de cara a fortalecer la imagen propia. O sea, esta operación terrestre, en primer lugar, no va a afectar a los líderes de Hamas, olvidaos. O sea, la gente cuando habla de que Israel va a erradicar hasta el último militante de Hamas, de lo que se olvida es de que los líderes del movimiento están unos en Qatar, otros en otros países árabes también. Realmente están bien resguardados. Lo que se va a perder por parte de Hamas efectivamente son efectivos militares entrenados. Vale, pero es que por la reacción que va a provocar, teniendo en cuenta la complejidad de ese terreno, la operación terrestre de Israel en la Franja de Gaza, que, bueno, provocará, si no miles, quizás incluso decenas de miles de víctimas inocentes, el reclutamiento de militantes nuevos en Hamas a partir de ahí se va a multiplicar, si no por 5, bueno, no por 5 directamente, por 10 como mínimo. O sea que todos los militantes que pierdan a partir de ahí, y ya hemos visto la comparativa dentro de la población israelí y la población de los países que rodean a Israel. Entonces, eso... a quien más va a afectar la operación terrestre, tanto en términos de imagen internacional como, sobre todo y por encima de todo, en términos de pérdidas de vidas y gasto, tremendo gasto militar, va a ser a Israel. Esto en Avdiivka llevan ya 2-3 días, otra vez. Esto de cuando van son muy probablemente o grads o huracanes. De vez en cuando pueden ser aviones, pero los aviones suenan más como lluvia. Pues eso, que claro, tened en cuenta que Israel va a tener que entrar en una ciudad muy densamente poblada. Estamos hablando de que la Franja de Gaza tiene una densidad de población de unas 6.000 personas por kilómetro cuadrado, que puede ser comparable solo con Hong Kong. O sea, los combates en ese territorio van a ser tremendamente difíciles. Además, todas las guerras que Israel anteriormente había llevado a cabo, las había ganado sí, pero las había ganado, en primer lugar, en un periodo de tiempo mucho más corto y, en segundo lugar, en, por así decirlo, campo abierto. Israel no sabe meterse en ciudad y, además, ya hemos visto lo mal que le ha ido en cuanto jamás ha comenzado su ataque y lo mal que ha quedado, vamos, prácticamente por los suelos la imagen del ejército israelí, que se supone que tiene mucha más tecnología, que tiene mucho más de todo, pero en realidad los combates en ciudad son tremendamente difíciles y además Israel siempre utiliza la misma táctica que ya la utilizó, ahí vamos con el ejemplo histórico, que es
comenzar con tremendos bombardeos, que es una táctica de hecho militar habitual, ¿no? Se comienza siempre con ataques de artillería, con ataques de aviación, se allana el terreno y a partir de ahí pues ya entran las tropas regulares para así tratar de salvaguardar a los soldados propios y tener las menores pérdidas posibles. Bueno, sucede ahora mismo y el trabajo de la artillería ahí va. En Avdiivka se debe precisamente a eso, para no perder a tantos soldados. Lo hicieron ya, lo hicieron particularmente en Beirut, en la operación que se denominó como Paz de Galilea. Esa operación que iba destinada a acabar con la Organización para la Liberación de Palestina, que se había refugiado en el Líbano, particularmente en la ciudad de Beirut. Y bueno, pues Israel rodeó la ciudad, se denomina, de hecho, la operación en sí, o sea, el suceso histórico en sí, se denomina como el asedio de Beirut. Y si no me equivoco, sucedió en 1962. Pues bien, o 67, bueno, me corregís si me equivoco porque son muchísimos datos los que se tienen en la cabeza, ya lo veis, esto va sin guión, así que si me equivoco con alguna fecha os pido disculpas de antemano. ¿Qué sucedió con el asedio de Beirut? Muy brevemente. Obviamente Israel contaba con una superioridad en soldados bestial. Estamos hablando de 76.000 soldados por parte de Israel y 12.000 soldados que entonces pues tenían los palestinos, ¿no? Que se estaban refugiando dentro de la ciudad de Beirut. Los israelíes rodearon la ciudad, la asediaron por completo. Y sin embargo no pudieron llevar entonces una operación terrestre dentro de la misma. No solo había superioridad en soldados, 76.000 a 12.000, sino que también había superioridad de tanques, 500 tanques más o menos por parte de Israel, 800 piezas de artillería, tremendo poderío militar, tremenda capacidad tecnológica, sobre todo comparada con el ejército palestino de entonces. Y sin embargo, lo que sucedió fue una victoria táctica de Israel, sí, pero una victoria estratégica absoluta por parte de la Organización para la Liberación de Palestina. ¿Por qué? Porque lo que hizo Israel antes de entrar a Beirut fue precisamente llevar a cabo esos bombardeos que ya estamos viendo en la Franja de Gaza, que estamos viendo también en el frente de Avdiivka. Lo que pasa es que allí está sucediendo con la población evacuada, está sucediendo en una zona industrial, está sucediendo, y esto no lo digo yo, podéis ver las imágenes de cómo ha quedado la Franja de Gaza después de 2 semanas escasas de bombardeos israelíes y podéis ver cómo ha quedado, pues incluso Mariupol no es comparable. Mariupol sufrió muchísimo a causa de los combates. El ejército ruso estaba evacuando civiles constantemente y el ejército israelí no está evacuando a palestinos. Esto ya lo hablaremos en los siguientes capítulos porque no me quiero desviar ahora mismo demasiado del tema. Entonces, los bombardeos fueron tan absolutamente brutales que provocaron una tremenda respuesta entonces por parte de la comunidad internacional, pero bestial, y de hecho se aprobó una resolución por parte de la ONU con la única abstención de Estados Unidos, fijaos, ¿no? Los defensores de la democracia y los derechos humanos, donde se reconocía a Israel como agresor, y fue precisamente Estados Unidos, eso sí, quien obligó a Israel a negociar con la Organización para la Liberación de Palestina. ¿Y en qué se tradujeron las negociaciones en cuestión? En principio fueron negociaciones fallidas, pero después 62 líderes palestinos, además de, si no me equivoco, unos 10.000 soldados palestinos, militantes, mejor dicho, palestinos, y otros 3.500 soldados sirios que también estaban ayudando en aquella operación, obviamente a la parte palestina, fueron liberados o evacuados. Es así que fue una extradición porque salieron de aquel asedio israelí de Beirut a terceros países.
De modo que la Organización para la Liberación de Palestina siguió existiendo y, vamos, sigue existiendo hasta el día de hoy. E Israel, que fue precisamente a raíz de eso, os citaba el vídeo, ¿no? Frente a la Organización para la Liberación de Palestina, frente pues a quienes Israel ayudó a crear a Hamas, y ahí pues tenéis el vídeo en mi canal de Luis Ibaya Geopolítica, tenéis uno de los últimos vídeos, de hecho juraría que quizás incluso el último, bueno, de los 3 últimos seguro, miradlo. Un vídeo que os explica muy bien cómo sucedió aquello. De modo que, ¿por qué hablamos de una victoria estratégica absoluta de los palestinos en aquel momento? Porque el principal objetivo de Israel, que era acabar con la Organización para la Liberación de Palestina, no se ha cumplido. Y no solo no se ha cumplido, sino que Israel en el año 1993 tuvo que sentarse a firmar las negociaciones de Oslo, tuvo que sentarse a firmar ahí básicamente la legalización de aquella organización que se ha inflado durante años, digo Israel, a llamar terrorista. Eso ha sido, bueno, fue un golpe durísimo para Israel en todos los sentidos. Y además, repito, la Organización para la Liberación de Palestina siguió existiendo y después llegó la primera intifada de Palestina y, bueno, pues en términos generales, ¿qué es lo que consiguió Israel? Consiguió tremendo gasto militar, consiguió tremenda pérdida de imagen dentro de la comunidad internacional, consiguió la legalización, vamos, por su propia cuenta, de su archienemigo, con el que supuestamente hizo las paces, pero obviamente no quería hacer eso en ningún momento. Y si esto lo trasladamos a la situación actual, pues una de las teorías que va precisamente en el sentido de que jamás pudiera haber deseado, pudiera haber intentado provocar eso mismo con su ataque del día 7 de octubre contra Israel, pues que hubiera querido, que quiere de hecho provocar una operación terrestre precisamente por todo lo que acabamos de mencionar y pues básicamente para reforzar su imagen también y empeorar, sea como sea, ya sea entrando a Israel o no entrando en la Franja de Gaza, la imagen de Israel. Pues no sé, ¿qué queréis que os diga? A mí esta teoría que os acabo de relatar aquí me parece muy factible, me parece muy lógica. Ya me diréis qué os parece a vosotros, pero bueno, desde luego me parecían hechos importantísimos y me parecía una comparativa muy buena, que en este caso la de Beirut corre a cuenta de Atlantic, que es un medio además estadounidense. Y tenía muchas ganas de compartirlo con vosotros, a ver qué opinabais. Dicho esto, para toda la actualidad del día de hoy, por favor a mi canal de Telegram, donde os intentaré resumir lo más importante que está ocurriendo dentro tanto del conflicto ucraniano como en general de la geopolítica a nivel mundial. Siguen los ataques de la artillería rusa, también de la aviación, por supuesto. Así que, bueno, pues sobre todo me imagino tocará informar del frente de Avdiivka. Dicho esto, seguiremos informando. Que tengáis muy buen día y hasta el próximo capítulo.